todos, qué alegría enorme estar un día más con ustedes en este espacio donde nos detenemos a profundizar en la palabra de Dios. Hoy vamos a abordar la lección del martes 21 de julio titulada Protegiendo la identidad de la iglesia. Y te adelanto algo, el tema de hoy es fuerte, es directo, pero es profundamente necesario para la salud de nuestras comunidades de fe. Vamos a hablar de pleitos, de juicios, de cómo resolvemos nuestros problemas en la iglesia y sobre todo de qué testimonio le estamos dando al mundo cuando no sabemos perdonar o arreglar nuestras diferencias en casa. Así que te invito a que busques tu Biblia, acomódate, ya sea que estés manejando, cocinando o haciendo ejercicio, porque hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo tenía en el corazón cuando le escribió a los Corintios. Comenzamos. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame. Y bueno, queridos amigos, ¿qué les parece si antes de adentrarnos a la palabra del Señor me acompañan a hacer una oración? Dice: Padre amado, te damos gracias por este día y la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Hoy no queremos simplemente leer un texto o cumplir con una lección. Queremos escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que limpies nuestra mente de distracciones y prepare nuestro corazón para recibir tu verdad. Danos, Señor, la sabiduría para entender tu mensaje, la humildad para reconocer dónde debemos cambiar y el amor necesario para vivir en unidad como tu iglesia. Que cada palabra de este audio nos acerque más a ti y nos enseñe a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, queridos amigos, como les decía, el día de hoy, martes 21 de julio, ya estamos en la lección 4 de este tercer trimestre ya de la escuela sabática. Y como les decía, el tema de hoy se llama Protegiendo la identidad de la iglesia. ¿Qué les parece si me acompañan a darle lectura a esta lección? Y como ya sabemos, de ahí nos manda una pregunta, ¿verdad? Pero antes de poder responder la pregunta, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y por lo consiguiente desmenuzar esta lección. A ver qué nos quiere decir nuestro Padre Celestial. Acompáñenme a leer esta lección. Y dice: en 1 Corintios 6, 1 al 11, Pablo continúa su discusión acerca de cómo los cristianos deben abordar los problemas que involucran a personas de la iglesia. Y nos manda la pregunta. Dice: lee 1 Corintios 5, 3, 1 Corintios 5, 2 al 13 y 1 Corintios 6, 1 al 13. ¿Qué está tratando de enseñar Pablo a los corintios y a nosotros? La palabra griega pragma, traducida como algo, en 1 Corintios 6.1 es un término genérico que aquí se refiere a un asunto legal. Es importante recordar que 1 Corintios 6.1 al 11 no se refiere a un caso penal. La autoridad de los tribunales civiles para los asuntos penales es afirmada en Romanos 13.1.5. Pablo aborda un caso de litigio después de tratar una situación de inmoralidad sexual.
tal como lo hizo Moisés en Deuteronomio 22, 22 al 24. Esto demuestra cuán bíblicamente fundamentada es la manera en que Pablo trataba los problemas en la iglesia. El hecho de que el caso de 1 Corintios 6, 1 al 11 esté enmarcado por pasajes que tratan la inmoralidad sexual, 1 Corintios 5, 1 y 1 Corintios 6, 2 al 20, puede sugerir que el asunto al que se refiere 1 Corintios 6, 1 también estaba relacionado con la inmoralidad sexual. No sabemos con certeza de qué se trataba, si era un asunto civil menor como una disputa por una propiedad o un problema sexual. Sea cual fuere el pragma, en última instancia, Pablo no estaba feliz de ver a los miembros de la iglesia llevar el tema ante un tribunal civil. Dice una pregunta: ¿no podían ellos, como hermanos cristianos, haberlo resuelto en lugar de llevar el asunto ante los injustos? 1 Corintios 6.1. También es posible, como algunos suponen, que los litigantes de 1 Corintios 6.1 fueran el padre y el hijo de 1 Corintios 5.1. En cualquier caso, no es necesario decidir el asunto para entender el punto. Pablo se preocupaba por la identidad de la iglesia como comunidad cristiana, tal y como era vista para la sociedad. Los cristianos no deberían sacar los trapitos al sol, ver en 1 Corintios 6.6, ni recurrir a medios seculares para juzgar asuntos internos. En el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o función política solían ser favorecidas en los tribunales. Por el contrario, los cristianos deben juzgar como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Y por último, como ya sabemos, nos manda la pregunta reflexiva. Dice: piensa en la lista de pecados que Pablo enumera en 1 Corintios 5, 10 y 11 y 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Por qué enumera los pecados sexuales junto con otros pecados como la idolatría, el robo y la codicia y la extorsión? Y pues, queridos amigos, esta es la lección del día de hoy de esta escuela sabática. Pero ¿qué les parece si, para poder entender un poquito más, para poder responder las preguntas, vamos a las Sagradas Escrituras? Vamos a ir a 1 Corintios 5:3 y 1 Corintios 5:12 al 13. Bueno, ya estamos, y dice 1 Corintios 5:3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y luego nos manda a 1 Corintios 5, 12 y 13 y dice: ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y el 13 dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Y luego nos manda 1 Corintios 6 del 1 al 13 y empieza por litigios delante de los incrédulos. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? El 5 dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El 10 nos dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11 nos marca: y esto erais algunos,
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El 12, todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por último, el 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ahora sí vamos a desmenuzar un poquito esta lección y lo que leímos en la Biblia. Para entender lo que Pablo nos dice, primero tenemos que leer la base de todo esto. Si tienes tu Biblia a la mano, abre conmigo en 1 Corintios 6, 1 al 11. Pero mantén un ojo también en 1 Corintios 5, 3 y 12 al 13. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Bueno, la lección nos marca algo clave. Pablo venía a tratar un caso muy grave de inmoralidad sexual en el capítulo 5 y de repente entra al capítulo 6 a hablar de hermanos que se estaban demandando unos a otros ante los tribunales civiles. Imagínense la escena, dos hermanos de la misma congregación que cantan juntos los sábados, que se dan el abrazo de la paz, terminaban frente a un juez secular para resolver sus pleitos. Pablo no podía creerlo. La lección menciona una palabra en griego, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Súper interesante, pragma. En 1 Corintios 6:1 la Biblia dice, si alguno tiene algo contra otro, ese algo es pragma, un término genérico que en este contexto se refiere específicamente a un asunto legal o un litigio. Pero ojo, hay que ser muy precisos en esto para no malinterpretar a Pablo. La lección nos aclara que Pablo no está hablando de un delito penal. La autoridad de los tribunales civiles para juzgar crímenes o asuntos penales está respaldada por Dios. De hecho, Pablo mismo lo defiende en Romanos 13, 1 al 5. Lo que Pablo está cuestionando aquí son las disputas civiles o privadas, asuntos de dinero, disputas de propiedad o tal vez secuelas de algún conflicto personal. Algunos comentaristas sugieren que incluso podía ser una disputa económica derivada, amigos, del mismo caso de inmoralidad del capítulo 5, recordamos, ¿verdad? O tal vez entre el padre y el hijo mencionados ahí. Sea cual fuera el pragma, el punto central es este. Los cristianos estaban llevando sus trapos sucios a los tribunales del mundo. Y la lección nos recuerda un detalle histórico, crucial del mundo romano. En los tribunales seculares de aquella época, las personas de mayor rango social, los ricos y los poderosos, siempre tenían la ventaja. Se favorecían y el favoritismo y la posición. En cambio, en el reino de Dios, la justicia se rige por los estándares de Cristo. Ahora hagamos la pregunta clave. ¿Por qué a Pablo le dolía tanto esto? ¿Era solo un berrinche organizativo? Claro que no, amigos, para nada. A Pablo le preocupaba la identidad de la iglesia como comunidad cristiana. Cuando dos cristianos van a un tribunal civil a pelearse por dinero o propiedades, le están diciendo al mundo secular, ¿saben qué? La gracia de Dios, el amor de Cristo y la sabiduría del Espíritu Santo no nos alcanza para ponernos de acuerdo. Necesitamos que un juez que no conoce a Dios venga a decirnos cómo comportarnos, ¿verdad? Qué tremendo testimonio, amigos. Es lo que hoy llamamos coloquialmente sacar los trapitos al sol. Pablo les dice con un toque de ironía en el versículo 2 y 3, ¿acaso no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y qué juzgaremos a los ángeles? ¿Cómo es que no son capaces de juzgar los asuntos más pequeñitos de esta vida? La iglesia está llamada, amigos, a reflejar el carácter de Dios, la reconciliación, la misericordia y la justicia divina. Cuando acudimos al mundo para arreglar nuestras diferencias internas, destruimos nuestra identidad y deshonramos el nombre de Cristo ante la sociedad. Llegamos ahora, queridos amigos, a una parte crucial de la lección que no podemos pasar por alto. Al final del estudio del martes se nos lanza una pregunta para pensar solemnemente
nos pide analizar las listas de pecados que Pablo enumera en 1 Corintios 5, 10, 11 y 1 Corintios 6, 9 al 10. Leamos o recordemos algunos de esos pecados que Pablo menciona. Habla de inmorales sexuales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, pero inmediatamente agrega ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes y estafadores. ¿Por qué Pablo mezcla los pecadores sexuales con la codicia, el robo, la idolatría y la extorsión? Esto es profundísimo. Amigos, en nuestra cultura humana tendemos a hacer categorías de pecados, nos escandalizamos enormemente ante la inmoralidad sexual, pero de repente toleramos o minimizamos la codicia, el chisme, la murmuración o las disputas egoístas por dinero. Para Pablo y para el Evangelio, todo pecado que brota del egoísmo y de la falta de amor destruye el tejido de la iglesia. Les voy a dar 3 puntos. Primer punto, la inmoralidad sexual destruye el templo, el cuerpo y la familia. 2. La codicia y llevar a un hermano a juicio destruyen la unidad de la hermandad. 3. La idolatría destruye la relación con Dios. Todos estos pecados comparten la misma raíz: desplazar a Dios y al prójimo para ponerme a mí en el centro. Por eso Pablo los pone al mismo nivel en cuanto a sus consecuencias. Si no hay arrepentimiento de ninguno de los que persisten en esas prácticas, heredará el reino de Dios. Pero me encanta que Pablo no se queda ahí. En el versículo 11 dice una de las frases más hermosas de toda la Biblia. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Hay transformación para todos. Pero vamos a la aplicación práctica y la conclusión de esto. Para ir cerrando nuestro episodio de hoy, aterricemos esto a nuestra vida diaria. Si se dan cuenta, todo lo que pasó antes me gusta traerlo a esta vida. La vida que llevas tú, la vida que llevo yo día a día, ¿Por qué? Porque a veces siempre decimos: es que eso pasó en el Antiguo Testamento, ahorita ya no. Claro que ahorita sí sigue pasando. Claro que sigue pasando. Y queridos amigos, ¿qué nos enseña la lección de hoy? Protegiendo la identidad de la iglesia. Primero, aprendamos a resolver los conflictos en casa. Antes, querido hermano, querido amigo, de escalar un problema, de murmurar o de buscar ayuda secular o legal por desvanecencias personales con un hermano, apliquemos el principio de Cristo. Busquemos el diálogo, el perdón, la mediación fraterna dentro de la iglesia. Y es preferible, queridos amigos, sufrir el agravio, como dice Pablo en el versículo 7, antes que dañar el nombre de Cristo. 2. Cuidemos nuestro testimonio público. El mundo nos está mirando. Los ojos del mundo están sobre nosotros. La mejor predicación de la iglesia, amigos, no son solo nuestras doctrinas en el púlpito, sino cómo tratamos cuando no estamos de acuerdo. Examinemos nuestro corazón. No midamos el pecado con la regla del mundo. La codicia, el orgullo y el espíritu pleitista son tan dañinos para la iglesia como cualquier otro pecado visible. Necesitamos ser lavados cotidianamente por la sangre de Cristo. ¿Cómo ven, queridos amigos, hermanos? Hermanos, protejamos la iglesia, protejamos su unidad y su identidad. Que cuando la gente de afuera nos vea, no vea litigios ni divisiones, sino que diga: miren cómo se aman, miren esos hermanos, qué unidos están. A pesar de que hay problemas, resuelven los problemas ellos juntos y salen a flote. Muchas gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Si este episodio te bendijo, compártelo con alguien de tu clase de escuela sabática o con un amigo que lo necesite. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente y tengas un excelente día. Bendiciones. Chao, chao.